importante. La canasta de consumo, les estaba contando, es la combinación de distintas cantidades de distintos bienes que hay en la economía. Alimentos es uno de los ejemplos de estos bienes, vestidos, entretenimiento y todo lo demás que hay en la economía. Todo lo que uno puede elegir de la economía, aquí está. Ahora, la canasta de consumo o la cesta de consumo es la combinación de ciertas cantidades de cada uno de esos bienes que hay allí. Es tanto de alimentos, tanto de vestidos, tanto, tanto. Ahora, como nosotros vivimos en una economía de mercado y donde nosotros tomamos decisiones frente a muchas de las mercancías, entonces nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre muchas cestas de consumo. Por ejemplo, podemos escoger la B, que tiene estas combinaciones de 100, 35 y otras. Podemos escoger la C, que tiene 90, 44, ¿tá? La D, que tiene 80, 50, 6, así. Todas estas canastas de consumo se, que uno puede elegir en el mercado con lo que tiene disponible para comprarlo. Ahora, ¿sí me entienden hasta este punto lo de cesta de consumo? Es como la ordenación de distintas Sí, cestas señor. de consumo. ¿Ok? Hasta ahí ningún problema, ¿cierto? Vamos a reducir para poder analizar entre muchas cestas de consumo que hay en el mercado. Cestas de consumo hay infinitas. Vamos a decir que vamos a analizar 6 de estas, donde hay una cesta de mercado donde las personas pueden consumir 10 unidades de alimentos, 10 unidades, 50 unidades de vestidos, o 20 unidades de alimentos, 30 unidades de vestido, dependiendo de lo que las personas quieran consumir, pueden estar escogiendo una tanta cantidad de esta, tanta cantidad de esta, son sus opciones, las opciones que tienen de consumo. Ahora bien, para poder modelar el comportamiento del consumidor, que es lo único, lo que es el objeto de esto, vamos a utilizar lo que se llama una representación gráfica de las cestas de consumo. Esta representación gráfica es la misma, es plasmar lo que estaba en la tabla anterior, pero acá en una gráfica, donde el orden de las abscisas va a ser los vestidos, perdón, de las ordenadas va a ser los vestidos y aquí en el eje X están los alimentos. ¿Sí me hago entender? Entre más hacia la Señor. derecha esté, más alimentos hay. Entre más arriba esté, más vestidos hay. Y cada una de estas es la combinación de uno y otro. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, entonces, para poder decir, ven ustedes, por ejemplo, la canasta B dice acá que tiene como 50 vestidos y 10 de alimentos. Esa es la canasta B. Volvamos. 10 vestidos, 50 vestidos, 10 alimentos. Ahora bien, la E tiene la mayor cantidad como de, acá está, 30 alimentos y 40 vestidos. Entonces, de todas estas opciones que se enfrenta el consumidor, uno relativamente uno no podría decir cuál de estas se va a quedar el consumidor, ¿cierto? Uno no puede decir el consumidor preferirá esta y va a escoger esta combinación de alimentos y vestidos y todo lo demás, ¿cierto que no? Uno no puede hacer eso como a ojo, ¿no? ¿Cierto que no? No, profe, porque se Uno no presentan puede. más cosas. Claro, porque entonces este consumidor simplemente podría poder tomar la decisión sobre una u otra o lo que sea, pero entonces, ¿cuál de estas es la que va a elegir? Uno relativamente a ciegas no Profe, puede tomarlo. Para poder modelar el comportamiento de él y saber cuál va a escoger, entonces es que va a utilizar unos supuestos primero para poder explicar el comportamiento del consumidor. Primero, para poder explicar el comportamiento del consumidor,
va a utilizar un concepto que se llama la racionalidad económica, y esto es que las personas en el mercado se comportan de manera racional y que cumplen ciertos parámetros de comportamiento. Esto es, para poder, bueno, el primer parámetro de comportamiento, el primer supuesto de cómo se va a comportar, va a ser que las preferencias de los consumidores son completas. Esto lo que quiere decir lo siguiente. Los consumidores pueden comparar y ordenar todas las cestas de mercado. Esto quiere decir que él puede decir, este señor de acá, puede decir que la canasta B es preferida, y se coloca así con un mayor que la canasta G. ¿Sí? Vamos a verlo enseguida, vamos a verlo otra vez acá. Para él, como B tiene una mayor cantidad de vestidos, entonces puede decir que es mejor que G, que tiene la misma cantidad de alimentos que B, que G, ¿cierto? Entonces, para él, podría decir, B es mucho mejor que tener G. Tiene más vestidos y tiene la misma cantidad de alimentos, ¿cierto que sí? Entonces, la racionalidad económica, el concepto de racionalidad económica, lo que está diciendo es, hombre, este señor siempre va a preferir un poquito más de mercancías que este y siempre va a ordenar sus preferencias, siempre va a poder ordenar cuáles son sus preferencias entre estas canastas de consumo. Puede decir, estas prefería esta y estas prefería esta y estas prefería esta. No es como cuando las personas se enfrentan a problemas imposibles de resolver o decisiones imposibles de tomar, como cuando le toca, digamos, salvar entre un animalito y otro animalito, saber cuál de los dos va a salvar en una desgracia. Como que es una decisión que es como tan difícil de tomar. No, la mayoría de decisiones en el consumo se pueden tomar de manera racional y son fáciles de tomar para todos los consumidores. Ese es el primer supuesto, que hay preferencias completas. Puede decir que prefiere una cosa a la otra, ¿sí? O al menos podría decir que hay indiferencia entre las canastas de consumo. Hola Manuela, ¿cómo está? Bueno, bienvenida Manuela. Un momento, yo apunto aquí a Manuela. Manuela Duque o Manuela Arias, ¿cierto? Ok. Profe, yo también llegué después. Valentina, Yo también, profe. Profe, yo Valentina, también. Valentina Giraldo. Sí, señor. ¿Y quién más? Angie Profe, yo no me Franco. veo. Ah, ya. Y Ana Ana Lucía, Lucía. ¿sí? Gaviria. En la 10. ¿Quién más? Angie Juliet. Profe, Juliet. gracias. Edison no está ni Manuela Duque, ¿cierto? Edison, sí, Edison escribió. acabo de escribir, profe. Gracias. Hola, Edison. Listo, gracias. Gracias, profe. Bueno, me avisa Manuela Duque cuando se... Listo, entonces, lo que está diciendo el concepto de racionalidad económica, y el primer supuesto de la racionalidad económica, y es que hay preferencias completas, es que uno siempre puede estar o puede decidir entre una canasta u otra, o al menos decidir que una canasta es tan buena como otra. Ese es el supuesto de preferencias en la racionalidad económica, ¿sí? De preferencias completas. Se puede decir, yo prefiero esta situación a esta, o al menos son iguales. Pero no hay esas situaciones donde usted dice, no puedo escoger, no puedo saber qué hacer. Ese tipo de cosas no se suponen en la microeconomía. Se supone que todos podemos decidir y tomar decisiones rápidamente, ¿cierto? Sí, señor. ¿No? Ese es el primer supuesto, sencillo de entender. Ahora, el segundo supuesto que se hace sobre el comportamiento de este señor es que las preferencias son transitivas. ¿Cómo es esto de transitivas? Es que se pueden ordenar de forma lógica. Es decir, que si ya el sujeto que tiene las cestas de consumo dijo que él prefería B a C y también dijo
que prefería C a D, entonces por lógica, por ordenación lógica, va a preferir B a D. Eso sí, da. Si esto no se cumple, si él dice, no, yo prefiero, por el ejemplo de fútbol, si yo prefiero a Lewandowski que a Benzema y prefiero a Benzema que a Mbappé, entonces no, yo prefiero a Mbappé que a Lewandowski, no, eso no tiene ningún sentido. Se espera que él siempre continúe su orden de preferencias. Entonces, se espera siempre que el consumidor prefiera siempre, si prefiere B a C y C a D, entonces se cumpla que prefiere B a D. Entonces hay transitividad en las preferencias. ¿Ok? Ese es el segundo supuesto. ¿Ya? ¿O lo explico otra vez? Sí, Profe, profe, qué por pena. Sí, profe, por Hay alguien que está diciendo que lo repita, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor. Profe, también una cosa, es que en el trabajo yo había investigado y en lo que me salía también así con letras, pero al principio me salía que B mayor que, o bueno, el caso, pero también estaba la rayita de igual, y al explicarlo decía que se prefería o ambos al mismo tiempo, o sea, lo que postulaban de primero era B o C para cualquiera de los casos de igualdad. La única que cambiaba era la D. ¿Se puede presentar o es así nada más como usted lo presenta? Repíteme otra vez, ¿cómo es tu pregunta? O sea, se presentaba en lo que yo leí, en lo que yo vi, el B mayor que C, ¿cierto? Sí, se prefiere B que a C. Sí, se me refiere a B que a C, o también se generaba en la primera que era B igual a C, o sea, que se podrían preferir las dos al mismo tiempo. Ah, que son al menos tan preferidas. Sí, Cuando sí, es mayor o igual, es al menos tan preferida como la C. ¿Ok? o sea, sí se puede presentar. Sí, claro, Bueno, listo. también. O sea, tú lo que dices es que si B es al menos tan preferida como C, ¿cierto? Cuando es mayor o igual, entonces quiere decir, es tan preferida como C. Y también, C es al menos tan preferida como D, entonces B es al menos tan preferida como D. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, profe, que si se podía presentar así. Claro, Ah, claro. listo. Si el consumidor es indiferente de comprar B a C, o elegir B a C, y es indiferente entre C y D, entonces es indiferente entre B y D. Eso sí, sí. Es un poquito distinto, pero sí, se puede cumplir, claro. Bueno, el tercer supuesto de toda la racionalidad económica es que los consumidores siempre van a preferir más a menos de algún producto. Es una bobada. Lo único que está diciendo es que, que siempre es que se le presente una cantidad adicional, no lo va a poner, no lo va a ver de manera mala. Siempre que se le ofrezca un poquito más, no lo va a ver de manera mala. Yo sé que parece una bobada, pero sin ese supuesto, toda la estructura de la racionalidad económica se caería. Bueno, los tres supuestos descritos anteriormente dan origen al siguiente concepto, las curvas de indiferencia. Esto lo vamos a ver permanentemente en teoría del consumidor. ¿Cómo van a ser las curvas de indiferencia? Vamos a verla enseguida. Entonces, el concepto de curva de indiferencia, como bien lo dice el nombre, indiferencia, significa que las personas van a ver puntos que son igualmente satisfactorios para el consumo. O sea, que va a haber varias canastas de consumo que son tan satisfactorias como las otras. Por ejemplo, como lo decía ahorita, adelantándose a todo muy bien Andrés, que B, C y D son tan buenas una como la otra. Entonces, cuando pasa eso, cuando el consumidor no puede decir, ah, yo preferiría B que C y D, sino que para mí son tan buenas, las tres son tan igualmente buenas, que son distintas combinaciones
de productos, ¿cierto? Miren ustedes que B es una distinta combinación de vestidos y alimentos a lo que es C. Y D también es otra combinación donde se ven más alimentos y menos vestidos. Estas combinaciones son distintas entre, entre, entre productos, pero él podría estar diciendo, estas tres son tan buenas una como la otra. Entonces, cuando eso pasa, cuando esas tres canastas de consumo son tan buenas, entonces uno dice, hay una curva de indiferencia. Estos tres son indiferentes en cuanto a la preferencia del consumidor. ¿Sí entiende que es una curva de indiferencia? Son la unión de todos esos puntos que podrían ser igualmente buenos para él. O lo explico con un poquito más de detalle. Sí, profe, por favor. Bueno, como decía, B es una combinación de vestidos y alimentos que es muy distinta a C. C tiene un poco más de alimentos y menos vestidos que B. Y D es un poquito más de alimentos todavía y menos vestidos. Estas tres son tres combinaciones muy distintas de bienes, en este caso vestidos y alimentos. Son unas tres combinaciones muy diferentes de estos dos productos. Pero cuando pasa que el consumidor dice, esta canasta de consumo, esta cesta de consumo B, es al menos tan buena como la C, y ambas B y C son al menos tan buenas como la D, y no puedo decir cuál es mejor que esa, entonces estamos ante la presencia de una curva de indiferencia. Que esta y esta para el consumidor son indiferentes. ¿Sí me hago entender ahora? Sí, señor. Sí, profe. Ahora, se asume que cada uno, cada uno de estos son un puntico, ¿cierto? Ahora, la línea lo que representa es la unión infinitesimal de cestas de consumo que no tengo aquí graficadas, pero que por acá hay otra que se llamemos la H, que es una muy distinta, un poquito menos de vestidos y un poquito más de alimentos, y así acá hay otra y otra y otra y otra, muy distintas de combinaciones, y estas combinaciones y la unión de todas estas combinaciones me va a generar esta curva como la tenemos acá de manera continua. Una línea continua, a fin de cuentas, no es más que la unión de puntos. ¿Ok? Eso es una curva de indiferencia. Si se ha entendido, ¿puedo seguir? ¿O vuelvo? Si alguien quiere que me quede un poquito más en esto, Laura. No, profe, que por mi parte está claro. Bueno, entonces voy a seguir. La curva de indiferencia de una persona, acuérdense, esto estamos hablando es como del gusto de una persona en particular, estamos hablando de un consumidor. U, esta que tenemos acá, es una curva de indiferencia que vamos a llamar U de ahora en adelante, muestra todas las cestas de mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción que C. La persona prefiere la cesta de mercado E, a la que está arriba, E, por los supuestos que hemos definido antes, ¿no? Por completitud y transitividad, preferiría la E, ¿cierto? Que se encuentra por encima de la U, la C. P prefiere la C a la G, a la F, que se encuentran por debajo de la U. ¿Sí? Vamos a partir de aquí. Vamos a primero a llamar que esta curva de indiferencias de ahora en adelante se va a llamar U. ¿Sí? Ahora, este señor, por transitividad, siempre preferiría E, ¿cierto, muchachos? A B, a C y a D, ¿cierto? Por tema de transitividad y completitud, ¿cierto? Sí, Creo que señor. es superior. Señor. Sí, profe, porque es básicamente entre comillas superior, se podría decir. Claro. Entonces, lo que nos está diciendo estos dos supuestos del comportamiento del consumidor es que al menos estas tres de acá,
como son indiferentes, B, C y D son indiferentes, y C acá es un poquito más de, es que como C es indiferente a B, y además E cumple por completitud, cumple que tiene más cantidades que C, entonces va a preferir siempre E a C y por ende prefiere E a B y a D por transitividad. ¿Sí? Sí, señor. Todos la acogieron, ¿cierto? Y profe, Bueno, entonces, si eso es cierto, si por transitividad y completitud se cumple esa característica, entonces vamos a suponer que los individuos en verdad tienen un montón de curvas de utilidad en general donde eligen los consumidores. Se van a enfrentar siempre ustedes cuando van a presentar un producto o una mercancía nueva, se van a enfrentar a que el consumidor tiene en realidad un montón, infinitas casi, de curvas de utilidad. Primero está la que ya conocíamos, la que tiene a B, C y D. B, C y D forman su propia curva de utilidad. Si esta persona tiene esa curva de utilidad primera B, C y D, que tiene esta forma, se espera entonces que para el punto E, él también tenga una curva, este punto tenga una curva de utilidad asociada, que tenga otras canastas de consumo por acá en distintas formas, en distintas combinaciones. Y que G también esté asociado a otra curva de utilidad, pero que sea obviamente distinta. Y F también tiene otra curva de utilidad muy abajo. Ah, estas, que llamo aquí, perdón, curva de indiferencia, ya me le estoy adelantando. Curvas de indiferencia muy distintas. Esta curva de indiferencia, la de abajo, la curva de indiferencia esta curva de indiferencia y esta curva de indiferencia. Él se va a enfrentar a muchas curvas de indiferencia que lo hace de manera casi que tácita o perdón, sin pensarlo, de manera racional, pero sin estar pensando permanentemente en ello. Uno siempre piensa en, al menos yo preferiría esto a esto, yo preferiría esta cantidad de mercancías a esta, o esto al menos es tan bueno como lo anterior, como otra combinación de bienes. Entonces uno siempre se enfrenta a esto como consumidor, distintas curvas de indiferencia para elegir cuál es la canasta de consumo que uno va a tener. Esto de acá es un mapa de curvas de diferencia. Las personas siempre tienen esto vinculado cuando van a ir al mercado a comprar cualquier cosa. ¿Me entienden ahora? Sí, señor. Listo. ¿Alguien queda con alguna duda? Si no, continúo. Parece que no, entonces sigo. Entonces, les vamos a mostrar algo muy significativo de lo que vamos a ver nosotros en clase. Yo sé que al principio parezco que voy lento, pero es que necesito ponerle mucho cuidado a las cosas para que ustedes sepan de lo que voy a hablar en el futuro. Ahora bien, pónganse ustedes en la siguiente situación. Ustedes siempre van a tener que sacrificar una cosa por la otra. Es lo que en economía se llama costo de oportunidad. ¿Se acuerdan ustedes en Fundamentos de Economía que se llamaba costos de oportunidad? ¿Cuál es el verdadero costo de las cosas? Sí, sí. ¿Qué es costo de oportunidad? que usted toma la decisión de renunciar, digamos, a un producto para obtener otro que le gusta más o algo así, o le genera más utilidad. Claro, sí. Ahora, lo que está diciendo el costo de oportunidad es que el verdadero costo de las cosas no es, a veces no se puede medir tanto en plata, sino que es lo que uno sacrifica por obtener algo. Todo lo que aquello que uno sacrifica en miras de obtener la otra cosa. Ese costo de oportunidad
gráficamente lo vamos a ver acá enseguida en esta gráfica. Bien ustedes que cuando se transita por la curva de indiferencia, que es esta, el consumidor siempre tiene que hacer un sacrificio de una mercancía por la otra. Miren ustedes lo siguiente. Cuando el consumidor se planteó en la situación inicial donde consumía de pronto B y dijo, yo podría pasarme a C, hizo una especie de sacrificio de vestidos por obtener más alimentos. ¿Sí lo ven ustedes ahí? Lo que hizo él, pues, yo digo, está tan bien, pero al menos puedo, digamos, puedo estar en la misma nivel de satisfacción personal, pero para poder estar tan bien y consumir más alimentos, voy a tener que sacrificar algo de vestidos, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, digamos que del punto C se pasó al punto D. Y el punto D, entonces, ¿qué tuvo que hacer para obtener una mayor cantidad de alimentos? Sacrificar algo de vestidos otra vez, ¿cierto? Entonces, ahí está implícito el costo de oportunidad de esta persona. Tiene que sacrificar una cantidad de un bien por obtener otra cantidad del otro bien. Pero veamos una cosa muy importante entonces de esa situación. En economía, eso se llama relación marginal de sustitución. Esa relación marginal de sustitución que ustedes van a ver acá como RMS, mide cuánto de una mercancía está dispuesto a sacrificar un consumidor en orden de aumentar la cantidad de otra manteniendo la misma curva de indiferencia. Es decir, que sea tan bueno que ese sacrificio no implique una pérdida de satisfacción del consumidor, que para él sea tan satisfactorio la primera situación como la segunda, aun cuando hizo un cambio de una mercancía por otra. ¿Sí? Sí, señor. Matemáticamente, eso lo que quiere decir es que la relación marginal de sustitución es la pendiente de entre lo que sacrificó en vestidos dividido lo que adquirió en alimentos. En matemáticas eso es como una delta. Si el triangulito que está ahí es delta y eso significa cambio. Es el cambio en los vestidos dividido el cambio en los alimentos. Se le agrega el signo menos en la parte inicial para poderle dar un sentido positivo, pues porque aquí el cambio fue negativo, entonces negativo por negativo da positivo y positivo sobre positivo da positivo, entonces se tiene un valor positivo de cuánto es la relación marginal de sustitución, o sea, cuánto es que está dispuesto a sacrificar de una mercancía por otra y mantener el mismo nivel de utilidad que antes, o el mismo nivel de satisfacción. Profe, qué pena, pero dice que manteniendo la misma curva, o sea que no cambia, no salta, digamos, de U3 a U4, sino se Sí, mantiene que sobre no la salta, misma. que Pues no salta, hablando, sí, dime. sí, sí, que si efectivamente no salta de esa curva a una superior o una inferior, sino que simplemente se mantiene la misma como que hemos visto, ¿cierto? Sí, exacto. Que él puede decir, yo voy a seguir, al menos eso es tan preferida esta canasta de consumo como la otra, aun cuando las combinaciones de bienes son distintas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, si alguien tiene una duda, puedo volver porque voy lento explicando, porque si no cogemos esto de una vez, después se nos complica entender lo demás. Si nadie tiene duda, sigo. Por el momento no, bro. Profe, yo creo que vamos procesando lento y yo creería que, supongo, todos están conmigo más adelante, si vuelve a surgir como una duda o un punto específico,
pues usted nos haría como la corrección ya cuando estemos haciendo como los ejercicios. Claro, y enseguida vamos a ver un ejercicio. Gracias. Listo, muy amable. Listo, gracias, Ana Lucía. Bueno, entonces, quiero que ustedes vean algo muy importante ahora, ya con las curvas de indiferencia. Se supone en economía que las curvas de indiferencia no son no se comportan de manera, digamos, recta, así como una sola línea derechita, sino que ustedes ven, se comporta de manera convexa. ¿Sí ven ustedes? Como la parte de una circunferencia, que parte con una pendiente muy alta, se va checando la pendiente y después la misma pendiente se va aplanando. ¿Sí lo ven ustedes? ¿Sí ven que se comporta así como un medio circulito? Señor, ¿Por qué creen ustedes que se asume que en economía las curvas de indiferencia se comportan de esa manera? por la Miren los, exactitud de los datos, profe, señor. por la exactitud de los datos. No, pero Porque siempre se tiene que sacrificar algo. siempre tiene que sacrificar algo, ¿cierto? Pero entonces, he aquí muy importante. Miren ustedes lo siguiente. Miren que la línea recta aquí roja, ustedes pueden ver bien mi mouse, mi pequeñito cursor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esto significa que, bueno, les explico por qué tengo tan grande el cursor. Es porque hay compañeros que ven la clase en tablets o en celulares, entonces a veces es como que es difícil ver el mouse cuando tienen una pantalla Que tan grande. somos muy ciegos. Ah, también son medio miopes. Y yo también. Y entonces, bueno, miren ustedes, esto significa las cantidades que tuvo que sacrificar de vestidos al principio para obtener una cantidad mayor de alimentos, ¿cierto? Sí. Ahora, este cambio de aquí, digamos que la persona partió del punto B y va a pasar al punto C. Para pasar al punto C, digamos, se tenía muy poquitos, en el punto B se tenían muy poquitos alimentos y se pasó a tener una cantidad importante de alimentos que le generan mayor satisfacción. Para poder obtener esa cantidad de alimentos, cuando antes tenía poquitos, tenía que sacrificar una cantidad de vestidos importante. Ahora, cuando la persona ya se enfrentó a la decisión de cambiarse del C al D, entonces la persona ahora, para pasar a consumir una cantidad mayor de alimentos, va a sacrificar la misma cantidad de vestidos que al principio. A ver, si la persona ya se alimenta lo suficiente, ya satisfecho sus necesidades de alimento, va a sacrificar la misma cantidad que antes de vestidos por esa misma cantidad de alimentos que va a obtener, o ya está dispuesto a sacrificar menos vestidos. Esa es la pregunta. Menos, profe. O lo mejor, ¿cómo? ¿La misma cantidad? No, menos. Menos. ¿Por qué? Porque ya ha satisfecho sus necesidades de alimentación, ¿cierto? Sí, claro, profe. Reescribo la pregunta, la rehago otra vez. Por favor. Listo. Voy a ponerle de ejemplo con términos un poquito peyorativos, que ustedes me excusarán. Imagínense en una situación donde ustedes, digamos, vivían con 3 chiritos, 4 chiritos. Ah, no, perdón, al contrario. Perdónenme, es al contrario. Imagínense ustedes con un montón de ropa. Ropa buena, aquí tienen 3 pintas para cada día, un montón de ropa, pero con la nevera vacía. ¿Cierto? Con poquitos alimentos, como era el caso de la canasta B, volver al tema de las canastas, la canasta B, un poco de ropa, cantidad, y un poquito de alimentos. Satisfactoriamente no era tan buena esta parte, en la parte alimenticia, como si la C. En la C, aunque es indiferente, tiene más alimentos, tiene mayor capacidad de llenar el estomaguito, llenar la nevera, pero tiene que sacrificar una cantidad importante de vestidos.
tiene que sacrificar una cantidad importante de vestimenta, dejar de echar tanta pinta y pues vivir como normal, pues. ¿Está dispuesto a hacer ese sacrificio el consumidor? Aquí nos muestra estas gráficas y sí dice, esta persona está dispuesta a hacer ese sacrificio y va a tener el mismo nivel de satisfacción en general con todos sus consumos. Ahora, ya cuando ha satisfecho aquí una cantidad de alimentos, esas necesidades, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar ya más vestidos? ¿La misma cantidad que sacrificó antes o estaría dispuesto a sacrificar menos vestidos que antes? Si ya, digamos, de alguna manera está satisfecho en esa necesidad. ¿Cuánto estaría dispuesto ya a sacrificar de ropa en esa segunda situación? La mitad, pues según las gráficas, la mitad. Menos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, un poquito menos. Claro, entonces, si es así, si uno se comporta así como racionalmente, dice, no, cada vez que tengo menos de un producto, pues voy a ser un poquito más mesurado en no ir a sacrificarlo. Pues si no, ya no tengo la super cantidad de ropa disponible, pues ya me cuesta mucho más salirme de ella. Siendo así, si eso se comporta de esa manera racionalmente, entonces las curvas de indiferencia se supone que se comportan de manera así, se comportan como de manera convexa, se llama eso, convexa o cóncava hacia adentro. Así. Esto lo que quiere decir es que las personas cada vez que tienen menos de una mercancía están dispuestos a sacrificar menos de ella. Y lo opuesto también se cumple. Cuando tiene mucho de una mercancía, está dispuesto a sacrificar mucho de ella en miras de conseguir otra. Es como el modelo de escasez básico. Entre más escaso sea algo, más valioso es. Tanto uno como consumidor, como en cualquier situación de mercado. ¿Me entienden ahora? Por eso es que se comporta de esa manera la curva de indiferencia. Sí, profe, sí. Sí, señor. Bueno. Ahora, entonces, obviamente no les voy a pedir como que me den la respuesta, pero sí intentemos un momentico obtenerla. Ustedes analizando en base a lo que yo les mostré acá, y obviamente les voy a ayudar. Intentemos encontrar la RMS en distintas situaciones de mercado. O sea, cuando pasa de los siguientes puntos acá. Cuando pasa de la canasta de consumo B a la C, ¿cuál es la RMS? Ahora, yo ya les mostraba, ¿no? Que es la división entre lo que sacrificó de una mercancía por obtener la otra. Sí, aquí está la fórmula. Entonces, ustedes muy juiciosos, por favor, con un cuadernito, me hacen el favor y hacen esta división de lo que sacrificó por vestidos dividido lo que... Sí, hagan ustedes esa división en cada paso de una canasta de consumo a la otra. Y me hacen el favor y me dicen cuál es la RMS en cada punto. Cuando pasó de B a C, cuando pasó de C a D, de D a F, y de F a E, y de E a G. O sea, no les estoy diciendo, les voy a clarificar, no, pero intentemos pensar cómo lo Profe, haríamos. Y aquí profe, está la primero se respuesta. coloca vestidos y luego alimentos o se puede hacer en cualquier orden. Tiene que mantener el orden en la división. Arriba, la cantidad, el cambio en los vestidos y abajo el cambio en los alimentos. Por ejemplo, de B a C, ¿cuánto fue el cambio en vestidos? ¿Cuánto fue el cambio cuando pasó de la combinación B a la combinación C en vestidos? 5. 20. 20. Ok, entonces en la división arriba se coloca
que sería 20 dividido entre 10. Ok, ¿y cuánto da eso? 2. 2. Entonces la RMS en ese punto es de, acá, de cuando pasó de B a C, la RMS fue de 2. ¿Ok? Señor. ¿Y cuál fue la RMS cuando pasó de C a D? Ay, perdón. Perdón que se me cayó acá el celular. Bueno, volvamos. ¿Cuál es la otra RMS? ¿Ustedes creen que la RMS siempre va a ser la misma? No, no, señor. No, porque es el nivel de sacrificio, ¿cierto? Eso lo que demuestra es cuánto estaría dispuesto a sacrificar. Pero eso va cambiando en cuanto tiene distintas combinaciones de un bien y el otro. Entonces, díganme ustedes cuál es la otra RMS cuando ya parte del punto C y va para el D. 0.5. Y quieren que la resolvamos juntos. Mejor. Listo. Geraldine, volvamos un momentico. La RMS lo que significa es cuánto está dispuesto a sacrificar un consumidor en orden de obtener o una mercancía, o sea, sacrificar de una mercancía para obtener otra cantidad de otra mercancía y mantener la misma satisfacción. Es decir, esto es tan menos tan bueno como lo que tenía antes, ¿cierto? Sí, señor. Cierto. Eso es la RMS. Lo que dice es una cantidad, dice un número, y ese número dice, está dispuesto a sacrificar tanto de esto por esto, y al menos mantenerse igual y decir, estoy también como antes. ¿Sí? Eso es la RMS. Ahora, como yo les decía antes, como en economía uno supone que las personas se comportan en que cada vez que tiene menos de un producto, está dispuesto a sacrificar cada vez menos de ese, en orden de obtener otro y mantener la misma satisfacción. O sea, entre más escaso es un producto, entonces va a buscar no sacrificar tanto de este para obtener otro. O sea, va a procurar como guardar pues un poquito más de este si es más escaso, ¿cierto? Sí, señor. Y es así, entonces la curva de indiferencia no se comporta como una línea recta y al no comportarse como una línea recta, la RMS siempre va a cambiar en distintos puntos. Va a cambiar. La RMS que ustedes ven acá va a ser distinta a la que está acá. O sea, el sacrificio que está dispuesto a hacer va a ser distinto, va a ser menor en este punto, porque la pendiente acá va a ser menor. Y aquí la pendiente va a ser mayor, o sea, va a sacrificar más de esto en orden de tener un poquito de esto, y después va a tener que sacrificar muy poquito para obtener mucho más de la otra mercancía. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula esta RMS en distintos puntos? ¿Cómo se puede cuantificar ese nivel de sacrificio? Ese nivel de sacrificio se obtiene de la división entre lo que sacrificó en un punto por obtener otra mercancía. Así, entonces volvamos acá al tema. Cuando la persona pasó o quiere pasar de B a C, tiene que sacrificar unas cuantas unidades de vestidos en orden de obtener un poco más de alimentos. ¿Sí ven ustedes? Cuando pasó de B a C, quiere decir que pasó a consumir menos vestidos que antes
y en orden de obtener un poquito más de alimentos. Ahora sí, Geraldine. Entonces, al hacer la Sí, división señor. entre estas cantidades, usted obtiene la RMS. ¿Cuáles cantidades cuál valor se tiene que dividir sobre el otro valor? ¿Cuál es el valor que tienes que obtener acá? 20 sobre 10. 20 sobre 10. Entonces, la relación marginal de sustitución en ese punto fue de 2. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, cuando pasó de C a D, ¿cuál fue esa relación marginal de sustitución? 30. No. No, 10. Hagámoslo paso a paso. 10 dividido. 20. Entonces ahí la RMS es de... No sé. 0.5. ¿sí? 0.5. 0.5, un medio. Si ven ustedes como el nivel de sacrificio de una cosa por la otra partió primero aquí en este punto era de 2, el primero que ustedes calcularon, y después ya para pasar de acá a acá la RMS, que es el nivel de sacrificio, pasó a ser de 0.5. ¿Sí ven? Cómo se va cambiando dependiendo de lo que tenga de combinaciones de ambos bienes. Sí, profe. Aquí está, aquí pues, como teníamos era menos 20, pasó a ser 20. Acá. 2. Sí, eso profe, le iba a la... preguntar, pero entonces en la fórmula ese menos sí, o sea, lo dejamos normal, el 20. Claro, pues, entonces mira, acá tenemos de 50 a 30 el cambio fue de menos 20, ¿cierto? Menos 20. Sí. De 50 a 30 el cambio fue de menos 20. Como la fórmula dice que es el menos el cambio, entonces menos 20 es 20. ¿Ya? Por eso es que a la fórmula al principio se le agrega esto. Sí, señor, ya, gracias. Ya. Y acá, como ya lo habían dicho ustedes acá, es lo que está dispuesto a sacrificar en primer lugar, ¿cuánto es? 10. ¿Cierto? Un momento. 10 de vestidos. Ya Y para pasar de la canasta de C a la D, ya requiere sacrificar 10 de vestidos en orden de obtener, ¿cuánto? 20 alimentos. 20 alimentos. Ahí, 0.5. Esto es lo que significa relación marginal de sustitución. Es la cantidad de sacrificio. Voy a apagar esto. Es la cantidad de sacrificio de un bien por otro. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Disculpen ustedes. Yo muevo mucho las manos y a veces sí necesito como para explicar. Bueno. O sea, hasta ahí estamos bien entendiendo ese punto. ¿Ok? Sí, señor. Sí, profe. No crean pues que el día de hoy vamos a terminar esto, sino que después vamos a utilizar cada uno de estos conceptos. La RMS lo vamos a utilizar después. Pero por ahora vamos a leer todos los conceptos de relacionalidad económica y después ahí sí ya vamos a la utilización de todos estos conceptos. Bueno, ahora, ya hemos visto cómo cuantificar el nivel de respuesta de un consumidor con el fin de mantener al menos el mismo nivel de satisfacción. La RMS ayuda a determinar eso que les estoy diciendo, ese sacrificio, para al menos mantener el mismo nivel de satisfacción, es decir, pueda estar al menos tan bien como antes. Adicionalmente a ello, vamos a vincular en nuestro análisis un elemento más relacionado con la decisión de los consumidores, otro concepto relacionado con la toma de decisiones de ellos. Y esto es la toma de decisión frente al presupuesto disponible para ellos, para poder adquirir esas canastas preferibles.
como ustedes lo han visto acá, les estoy mostrando distintas curvas de independencia que le dicen a él, al menos estoy bien acá, estoy bien acá, estoy bien acá, estoy bien acá, pero nunca les ha hablado de cuál probable para él es conseguir en realidad B, C, D, E, F, cuál es la capacidad que él tiene de comprar esta o esta o esta o esta combinación. Eso no lo hemos dicho y ahora lo vamos a vincular en el análisis. Esa vinculación se va a llamar restricción presupuestaria y corresponde a los ingresos disponibles de los consumidores. Entonces, para que ustedes apunten en su cuadernito. La restricción presupuestaria es matemáticamente una suma entre lo que va a poder comprar de cada bien y multiplicado por los precios de cada mercancía. Mira, entonces vamos al tema de alimentos y vestidos. Lo que él tiene de ingreso como consumidor va a ser dispuesto para comprar tanto alimentos, como lo ustedes ven acá, como vestidos, con letra B, V. Ahora, como va a ser todo este ingreso invertido tanto en alimentos como en vestidos, entonces se tiene que cumplir la identidad de que el precio de los alimentos multiplicado por los alimentos más el precio de los vestidos por la cantidad de vestidos que va a consumir, tienen que ser consumidos o tienen que ser iguales al ingreso que tiene disponible para el gasto. ¿Sí saben por qué? ¿Sí lo ven ustedes acá matemáticamente o lo desgloso? Sí, profe, sí se ve, pero sería igual o también puede ser menos que el ingreso. Ah, bueno, sí, podría ser igual o menos que el ingreso. Entonces, el ingreso sería mayor o igual que esto. Bueno, supongamos otra cosa adicionalmente para poder decir esta cosa. Supongamos, muchachos, que simplemente por el orden de explicar, para modelar, para poder reducir la realidad, supongamos que tan solo existen dos productos que van a ser la canasta de consumo de él, en este caso alimentos y vestidos, tan solo para simplificar, para poder verlo gráficamente. Y esta personita solo consume alimentos y vestidos. Ahora, también supongamos que esta personita tiene el momento de hoy para consumir el ingreso disponible. Entonces, el ingreso disponible que está gastando lo va a gastar el día de hoy y va a decidir entre alimentos y vestidos. ¿Sí? ¿Ok? Ah, bueno, sí. Bueno, supongamos que entonces va a gastarse todo el ingreso disponible entre estas dos mercancías. ¿Sí? ¿Entienden esta restricción presupuestaria? Sí, señor. Entonces, profe, siempre vamos a tener los valores y los precios exactos de cada mercancía cuando vayamos a hacer los ejercicios. Exacto, en los ejercicios ya les voy a decir, bueno, ya el precio de esta mercancía va a ser tanto, el precio de esta mercancía va a ser tanto, y entonces, en base a eso, lo que se quiere conseguir o identificar es, hombre, cuánto va a consumir de A y cuánto va a consumir de B en distintas situaciones. Si sube el precio de A, si sube el precio de B, dependiendo de cuánta utilidad le dé A, cuánta utilidad le dé B, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a utilizar vamos a conceptualizar que es una restricción presupuestaria, es esto, al menos lo que va a gastar va a ser invertido en una mercancía y la otra, y va a ser por la sumatoria de lo que gasta en alimentos más lo que gasta en vestidos. Eso es todo. Gráficamente se vería así. Si está entre la elección de vestido y alimento, entonces la restricción presupuestaria es como una línea que corta entre vestidos y alimentos, como una línea recta que
que está entre esto y esto. Miren ustedes lo siguiente, muchachos. Miren ustedes lo siguiente. Esta persona, si se le diera la gana, podría gastar todo lo que tiene de vestidos en esta cantidad de acá. Esa cantidad de acá lo que significa es que el ingreso lo invierte todo en PB. Vamos a verlo aquí con la fórmula grande. Supongamos que en primer lugar los alimentos fueran 0. Si ves, es una opción que él tiene, no sé si lo vaya a tomar, pero si esto es verdad, si los alimentos son iguales a 0, entonces toda esta parte, todo este paréntesis sería 0, ¿cierto que sí? Porque está multiplicando por 0, entonces todo esto iría a valer 0, ¿cierto que sí? Sí, señor. Cuando entonces esto es 0, puede desaparecer de esta suma. Y entonces la cantidad de vestidos, y como esto está acá multiplicando, pasa a dividir, entonces esto sería I dividido PB, sería la cantidad de vestidos, ¿cierto? Esta sería la cantidad de vestidos que consumiría. O sea, ¿qué quiere decir? Que consume 0 alimentos y consume toda esta cantidad del presupuesto, perdón, de cantidad de vestidos, los gastaría el ingreso dividido el precio de los vestidos. ¿No? Este es el punto. Y aquí parte en el eje Y la cantidad de alimentos. ¿Sí me entienden por qué entonces arranca desde este punto? En el eje Y. Sí, señor. Perdón, me está adelantando. Si eso es verdad, disculpen acá que me equivoqué. Entonces, la otra situación, lo opuesto, se cumple. Lo opuesto se cumple. Si decidiera, por algún motivo, si por algún motivo decidiera gastarse todo el presupuesto disponible en alimentos, entonces él la cantidad de alimentos sería igual al ingreso dividido PA, el precio de A. Aquí se ubicaría si dedicara todo su presupuesto, todo su ingreso, a gastárselo solo en ¿sí? Acá, entonces, ¿qué está diciendo es? Partiendo de este punto, hay una combinación de todos estos posibles cestas de consumo que va a poder elegir entre vestidos y alimentos que van a ser tan costosas como el ingreso. Todos estos de acá son la unión de todas las cestas de consumo que va a poder consumir con su presupuesto. Toda esta línea. ¿Sí lo ven ustedes? Esta es la primera en el eje Y y esta es la primera en el eje X. Y de ahí en adelante se pueden combinar en distintas formas y decir, bueno, va a consumir tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Y eso implicaría consumir a la vez tanto de la otra mercancía. ¿Sí? Sí, ¿Sí señor. lo ven gráficamente? Profe, y si fuera la inversa, la recta quedaría, pues, valga la redundancia, a la inversa también, ¿no? Si arriba estuvieran los alimentos y abajo No, que empezara a consumir, o sea, que el ingreso lo gastara totalmente en alimentos y nada en vestido. acá, Como que, que partiera de acá abajo y comenzara a aumentar un poquito más el consumo de vestidos y tiene que sacrificar un poquito del presupuesto de los vestidos para gastar un poquito más en alimentos, pues sí, así, ¿cierto? Pero se tiene que cumplir la restricción de que no sean superiores al ingreso, entonces por ende, estas son todas las restricciones presupuestarias que él tiene. ¿Ok? ¿Sí lo entienden hasta ahí? sí, señor. Sí, profe. Entonces,
él va a poder elegir cualquier canasta de consumo que, o sea, presupuestariamente, la plática que él tiene, la va a poder invertir en cualquier canasta de consumo que esté al menos sobre la línea o por debajo de esa, como bien nos decía Geraldine ahora. ¿Cierto que era Geraldine? Que nos decía, al menos tan costoso como el ingreso, pero podría también consumir unas que estén por debajo. Entonces, la restricción presupuestaria quiere decir que él va a poder consumir todas esas canastas de consumo que estén por debajo o al menos estén sobre la recta de la restricción presupuestaria. Todo lo que esté por encima es inalcanzable para él con su presupuesto. ¿Entendido? Sí, profe. ¿No? Ahora bien, esas dos cosas, uniendo esas dos cosas, tanto la parte de la restricción presupuestaria como lo que ya habíamos hablado ahorita de las curvas de indiferencia, entonces ahí es donde se identifican cuáles son las canastas de consumo o cuál va a ser la canasta de consumo preferida por el señor consumidor y que va a decir, aquí es donde me voy a quedar. Miren ustedes que lo siguiente, por transitividad, él podría decir, yo prefiero E, ¿cierto? Y por completitud, va a decir, no, yo prefiero E, es lo mejor. Si se tiene menos cantidades de alimentos como una demás y el Sí, se le está escuchando entrecortado. ¿Sigue así? ¿Se escucha bien? No, señor. No, profe. No. Un momento. O muchachos, tómense el descanso ahorita, yo miro a ver si conecto esto otro internet. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Pero, ¿sigue lento o no? Sí, ¿Cómo, profe? Que si me siguen escuchando entrecortada. Ah, no, en ese momento bien. ¿Hay alguien que me escuche entrecortado? En No, estos señor. momentos no. Ok, entonces ya desconecté el Wi-Fi, ya con datos de pronto mejora la situación. Bueno, entonces, por transitividad y por completitud, se diría, hombre, la E es la preferida. Primero por transitividad diría usted, como tiene mayores cantidades que de B y de vestidos y alimentos que C, entonces es preferida. Y por transitividad puede decir, como al menos B y C es tan preferida una como la otra y es preferida C, entonces prefiere E a B, ¿cierto? Por eso diría, esa es la preferida de él. Pero al meter el tema presupuestario, entonces, ¿cuál va a ser el nivel de elección de él? ¿Dónde tomaría la decisión de ubicarse entre todas las canastas de consumo que existen en todo el mercado? Va a decidir entre D y B, C, G o F. ¿Cuál de esas va a ser la decisión de mercado? Viendo ustedes lo siguiente. La C, ¿Por qué? porque se cumple la preferencia y se está cumpliendo también el ingreso, pues. Claro. Miren ustedes que B y D, aunque sean tan preferidas como C, no cumplen con el segundo complemento, que esté dentro de las opciones pues de la que de la restricción presupuestaria. Y G y F no son tan buenas o no están tan arriba en la curva de indiferencia como si está C.
He ahí por el motivo por el que entonces se preferiría C a cualquier otra canasta de consumo entre todas. Esa sería la mejor de todas. Vean ustedes una cosa muy curiosa que cumple esta situación, que cumple C frente a todas las demás, frente a todas las demás. En C se cumple que esta misma, ¿se acuerdan ustedes de la RMS? Donde era una pendiente. ¿Se acuerdan de esto? La RMS, que era la división entre estas dos curvas, es la pendiente de esta curva. ¿Sí se acuerdan ustedes? La pendiente de esta curva de indiferencia es la RMS. Fíjense ustedes que en C se cumple una cosa muy curiosa, que es que esa misma RMS es igualita a la restricción presupuestaria. Es la misma. En ese punto se cumple eso. C es el único punto entre todas las canastas de consumo donde la persona iguala la RMS con la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, como yo les había mostrado ahorita, la restricción presupuestaria tiene esta pendiente y la RMS tiene esta otra pendiente, entonces se cumple que en el punto donde las personas maximizan su beneficio con la restricción presupuestaria, se cumple que estas dos pendientes son iguales. Entonces, si uno quiere, dice esta teoría del consumidor, si uno quiere encontrar el punto donde las personas maximizan la utilidad con una restricción presupuestaria, tiene que hallar es esta división. Con esta división es que encuentra cuáles son las canastas la canasta que maximiza la utilidad de las personas. Entonces veamos lo siguiente. Esa es la que maximiza la utilidad. Esa es la que maximiza la utilidad de las personas. Aquí en este punto es donde se maximiza la utilidad, donde la restricción presupuestaria es igual a la relación marginal de sustitución para cada consumidor. Bueno, entonces, muchachos, ahorita volvemos y vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Les parece bien? Vamos y nos tomamos un descansito hasta las 10 y ya les voy a explicar cómo es que se utilizan estas dos formulitas para poder encontrar las canastas óptimas de consumo de los consumidores. ¿Ok? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. ¿alguien tiene una duda o algo? Por el momento no, profe. Ah, bueno, pues vaya entonces y se toman alguito y ahorita nos vemos. Gracias, profe.